La noche guarda secretos que el sol prefiere no revelar. Bienvenidos. Tomen asiento y asegúrense de cerrar bien la puerta, porque la oscuridad está por comenzar. Esta es la pesadilla de alguien que no debió trabajar esa noche. 3:33 AM, Walmart, turno nocturno. Tu pantalla es nuestra entrada. Ratio N714 domina el feed. Suscríbete. El terror comienza. 3:33 de la mañana. Walmart, turno nocturno. Mi nombre es Edgar. Soy de Texas. Me ha ido mal últimamente en cuestión de empleo, así que tomé el turno de noche en Walmart, porque realmente no tenía otra opción. Me acababa de mudar a un pequeño pueblo en el medio oeste, uno de esos lugares donde todo cierra temprano y la gente te mira demasiado tiempo si no reconoce tu cara. Necesitaba un trabajo rápido, y Walmart era el único lugar que contrataba de inmediato. Abastecimiento nocturno, de 10 p.m. a 7 a.m. Pablo, el gerente, un hombre de edad avanzada, bonachón, me entrevistó. Apenas hizo preguntas. Parecía exhausto, como alguien que no había dormido bien en años. Cuando me entregó el horario, se detuvo por un segundo y dijo: Edgar, si algo se siente mal en la noche, repórtalo. No intentes manejarlo tú mismo. En ese momento, pensé que estaba hablando de ladrones de tiendas. Mis primeras noches fueron aburridas en la forma en que solo los turnos de noche pueden serlo. La tienda permanecía abierta las 24 horas, pero después de la medianoche estaba básicamente vacía. Unos pocos camioneros, alguien comprando fórmula para bebés a las 2 a.m., alguna persona ocasional deambulando por los pasillos, como si olvidara por qué entró. Alrededor de las 3 a.m., el entorno de la tienda cambió. No lo noté de golpe. Fue sutil. El aire se sentía más pesado, como si el edificio mismo contuviera la respiración. El zumbido constante de las lámparas fluorescentes empezó a sonar más fuerte, casi agresivo. Incluso los pasos resonaban de forma diferente. Fue entonces cuando los clientes empezaron a actuar de manera diferente. La primera que vi fue a una mujer parada en el pasillo de cereales. Estaba completamente quieta, mirando fijamente los estantes, como si estuviera leyendo algo escrito entre las cajas. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Pensé que no me había oído, así que volví a preguntar, esta vez más alto. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Tenía los ojos demasiado abiertos, no de miedo, solo vacíos, como si no me viera de verdad. Entonces sonrió. No era una sonrisa amistosa, era el tipo de sonrisa que esbozas cuando intentas recordar cómo funciona la sonrisa. Volvió a los estantes y se quedó allí. No se movió, no parpadeó. La dejé en paz. Durante la semana siguiente, empecé a notar a más gente como ella. Clientes que no empujaban carritos. Clientes que no compraban nada. Solo se quedaban parados en pasillos al azar, mirando fijamente. A veces susurraban para sí mismos. A veces sonreían a la nada. Le pregunté a Hugo, uno de los empleados con más experiencia. Ni siquiera pareció sorprendido. Sí, dijo Hugo, un chico de 33 años, que ya trabajaba desde hace tiempo en Walmart. ¿Vienen todas las noches? ¿Quiénes son?, pregunté. Se encogió de hombros. No les hables y no lo sigas. Eso debería haber bastado para que renunciara, pero no lo hice. Una noche, sobre las 3:17 de la mañana, recuerdo la hora porque revisé mi teléfono. Los altavoces de la tienda crepitaron. Al principio, pensé que era un anuncio normal. Luego, me di cuenta de que nadie hablaba. Solo era estática. Entonces, muy débilmente, oí una respiración. No a través del aire, a través de los altavoces. Me quedé paralizado. Todos los empleados de la tienda dejaron de moverse al mismo tiempo. Nadie dijo una palabra. Después de unos 10 segundos, la respiración se detuvo. Los altavoces se quedaron en silencio como si nada hubiera pasado. ¿Sucede eso a menudo?, le susurré a Hugo, que estaba a mi lado. Una vez a la semana, dijo. A veces más. Esa fue la noche en que empecé a prestar atención a las cámaras de seguridad. Había una sala de monitores cerca de la parte de atrás, normalmente cerrada con llave, pero uno de los supervisores me dejaba sentarme allí durante los descansos. Ojalá no lo hubiera hecho. En las cámaras, la tienda se veía mal. La iluminación era más oscura, aunque la tienda real estaba completamente iluminada. Las sombras se extendían demasiado. Los pasillos
parecían más largos de lo que deberían haber sido. Y los clientes, algunos de ellos no aparecían en la cámara en absoluto. Vi a un hombre pasar junto a mí en la vida real, sudadera gris con capucha, gorra de béisbol. Cuando miré al monitor, el pasillo estaba vacío. Otras veces, las cámaras mostraban a personas que en realidad no estaban allí. Una cámara cerca del centro de jardinería mostró a un grupo de clientes de pie, en un círculo cerrado. No se movían, solo miraban hacia adentro. La marca de tiempo de la cámara decía 3:30 y 3 de la mañana. Caminé hacia allí. El área estaba vacía. Cuando volví al monitor, el grupo se había ido. Esa noche, finalmente le pregunté a Pablo, el gerente nocturno, ¿qué estaba pasando? Se quedó mirando los monitores un buen rato antes de responder. Este edificio antes no estaba. Era otra cosa, dijo. Mucho antes de Walmart. ¿Qué? Pregunté. Una estación de autobuses, respondió Pablo. La gente pasaba. Algunos nunca se iban. No dijo nada más. Mi punto de quiebre llegó una semana después. Estaba reabasteciendo cerca de la entrada cuando vi a un niño pequeño de pie junto a la entrada. No podía tener más de 6 años. Estaba descalzo, en pijama. No se veía a sus padres. Me acerqué a él lentamente y le pregunté si estaba perdido. Me miró y dijo, me dijeron que esperara aquí. ¿Quiénes son? Pregunté. Señaló hacia los pasillos. Lo llevé a atención al cliente y llamé a Pablo, el gerente. Cuando revisamos las cámaras para ver de dónde venía, se me encogió el estómago. Las imágenes mostraban al niño entrando solo en la tienda, desde la pared del fondo, no por una puerta, no por una salida de emergencia. Simplemente apareció. El gerente palideció. Me dijo que fichara temprano y me fuera a casa. No discutí. La noche siguiente, no volví. Una semana después, pasé por delante del Walmart sobre las 4 de la mañana. El aparcamiento estaba lleno. Todas las luces del interior estaban encendidas, pero la tienda estaba cerrada. Las ventanas estaban oscuras. Juro que vi gente moviéndose dentro de todas formas. Sigo sin comprar en tiendas abiertas las 24 horas. Y cada vez que paso ahí por la noche, pienso en algo que me dijo el encargado de noche en mi último turno. Algunos sitios no cierran. Simplemente fingen que sí. No mires atrás al apagar esto. Suscríbete, da like y nos vemos en la siguiente pesadilla. Ratio N714, la lógica que domina el feed.